Doctor Sagüesa, aprovecho de saludarlo, qué gusto más Hola, grande. ¿qué tal? Qué gusto oírla y verla, así que es un placer. Ujú. Em, Lo em, mismo este- digo, lo mismo digo, y le da mis cariños a María Sofía cuando esté con ella. sí, 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 acabo de hablar por teléfono. Como estoy viviendo en Buenos Aires, estamos juntos prácticamente. ¡Qué Tenemos, alegría! ¡Qué sí, sí, el alegría! departamento a 100 metros, o sea que estamos muy Maravilloso, próximos. Sí, sí, maravilloso. Pues sí. buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenos días en cualquier lugar del mundo y sobre todo a todos aquellos que van a estar también disfrutando de esta conversación que tenemos hoy, creo que de alto voltaje, sobre la distorsión, la corrupción del Estado de Derecho. Con un telón de fondo que no es solamente Venezuela y Nicaragua, sino las experiencias históricas que nos han demostrado que el Estado de Derecho es siempre frágil, hay que cuidarlo, hay que protegerlo y está siempre bajo amenaza. Hoy hemos elegido Caracas como un lugar simbólico desde que ofrecer al mundo esta conversación. Y vamos a hacerlo de la mano de un grupo de académicos que representan lo que la tradición del derecho significa para un país. Un círculo virtuoso que comienza con la sumisión de todos al imperio de la ley, pero que continúa también con la enseñanza del derecho, con la formación de profesionales, con el mundo de la academia, del que salen luego juristas que inundan los mercados, las ciudades, las sociedades, los países y los pueblos, de abogados, de fiscales, de profesores, de jueces, de operadores que trabajan para toda la sociedad haciendo posible que técnicamente, que humanamente, que materialmente el imperio de la ley y el Estado de Derecho conduzca también a la justicia y a la equidad. Los miembros de estas academias, en este caso las academias que hablan español dedicadas al mundo de la jurisprudencia, del derecho, son personas que han destacado en el escalafón desde cualquier posición, en la enseñanza, en la judicatura, en la abogacía, como realmente personas que han sabido consagrar su vida al derecho y que han sabido servir a la sociedad a través del derecho. Acompañar, proteger, servir a personas, empresas e instituciones a través del derecho. Lo hacemos, por lo tanto, con ese trinomio de la World Jurist Association, que tiene un propósito único, que es fomentar la paz a través del derecho, hacer una gran campaña para que todo el mundo comprenda que la única garantía de la libertad y de la paz es someternos a la ley. Si no nos gobiernan las leyes, nos gobernarán los hombres más fuertes y no queremos ese imperio de la fuerza, sino el imperio de la ley. Y para eso, para garantizar la dignidad humana, porque este concepto del Estado de Derecho es antropológico, es antropomórfico, tiene, sin lugar a dudas, que cuidarse todo un ecosistema, todo un mundo al que ahora vamos a dedicar estos siguientes minutos de conversación. Recordarles también a todos que estamos caminando hacia Colombia, hacia diciembre de 2021, donde vamos a poder ver en vivo, en directo, ojalá de manera presencial, quizá algunos también a través del mundo digital. Vamos a ver presenciar estas mesas redondas que son avances de las que tendrán lugar en su momento, en los primeros días de diciembre, en Cartagena de Indias, en Colombia. Mientras tanto, estamos haciendo estas opening sessions también con un punto en el camino, que es el 5 de julio, donde yo espero que todos los ponentes y también todos aquellos que puedan acompañarnos participen en una jornada que creo va a ser histórica. Esa jornada, esa opening session de Madrid, será el lanzamiento oficial de la web, de los registros, en definitiva, la participación en el World Law Congress que tendrá lugar en Colombia, y lo vamos a dedicar a un tema muy particular que es la igualdad ante la ley. Hemos conseguido una conversación sin precedentes en la historia hasta la fecha entre los principales tribunales de la tierra, particularmente entre los tribunales que cuidan de los derechos humanos. Han confirmado el presidente del Tribunal de Estrasburgo, el presidente de Costa Rica, el presidente de la Corte también Africana de Derechos Humanos, y probablemente van a estar también los presidentes de las cortes, las dos Cortes de La Haya y también la Corte de Luxemburgo. Por lo tanto, vamos a tener ahí un encuentro muy especial que alguien debería haber promovido, pero que hasta la fecha no se ha celebrado.
Estaremos acompañados por el presidente de Colombia y por Su Majestad el Rey, don Felipe VI, y tendremos también la ocasión de otorgar las primeras medallas World Jurist Association Ruth Bader Ginsburg, en reconocimiento al papel que algunas mujeres destacadas han jugado a favor del imperio de la ley. Ojalá puedan estar. Se celebrará en la ciudad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que es casi el kilómetro cero de todo el país, y desde allí, como siempre, se compartirá con el mundo entero. Y hoy nos centramos en algo, como digo, que es importante, ¿no? Que es entender cómo podemos proteger, conservar el Estado de Derecho y evitar su corrupción, ¿no? Y evitar eso que hacen algunos estados, que es ponerse una túnica de democracia, de Estado de Derecho, pero escondiendo en sí un Estado o dictatorial o tiránico. Para ello, enseguida vamos a oír a personas que tienen la capacidad de ser peritos de la realidad y poder certificar que un Estado de Derecho es lo que dice ser y no otra cosa distinta. Y vamos a tener además culturas jurídicas de las que hablan español de ámbitos muy diversos. Yo quiero agradecer especialmente al doctor Trujillo, Augusto Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, un miembro muy activo de nuestro comité organizador, su liderazgo, su dedicación a esta Opening Session y en general a este Congreso Mundial del Derecho. Quiero también agradecer a Humberto Romero Mucci de Venezuela. Quiero también, por supuesto, reconocer el trabajo que el doctor Breuer Carías, una referencia mundial del derecho público y claramente uno de los grandes venezolanos en el exilio, un jurista al que todo venezolano oye y consulta cuando se trata de juzgar en derecho. Néstor Pedro Sagüés, profesor Aragón Reyes, maestro de constitucionalistas por el mundo y una persona, lo comentamos ayer con un grupo de amigos, con una experiencia sin igual en el mundo de la academia, de la judicatura, a través de su posición como magistrado del Tribunal Constitucional y en general del derecho, donde es, como digo, una referencia reconocida. La doctora Chinchilla, el doctor Juan Carlos Esquerra, Carlos Navarro, Humberto Romero Mucci, Marisol Peña desde Chile. Todos ellos vamos a trabar ahora una conversación. Yo les dejo ya, le voy a presentar a dos personas. Una es al presidente Iván Duque, que ha acogido este congreso en Colombia como un acto de Estado. Nosotros queremos reconocer cómo este país ha avanzado en los últimos 30 años de vigencia de la Constitución, desde una posición muy delicada, donde había enormes problemas, a lo que es hoy en día, que es probablemente el mejor Estado de la región, todo bajo el imperio de la ley, todo sometidos al derecho y, en definitiva, avanzando en bienestar social, siempre de la mano de un Estado de Derecho. Y lo va a hacer en un mensaje grabado donde se invita a todos a participar en el World Congress. Y a continuación tendrá la palabra el doctor Trujillo. Buenas tardes, buenos días y espero que, como yo, disfruten y aprovechen esta oportunidad de conversar con estos grandes juristas que son también personas de bien. Buenas tardes.
Doctor Trujillo, por favor. Buenas tardes en la persona del doctor Javier Cremades. Saludo a todos y cada uno de los presentes en la Opening Session de hoy, que es otro encuentro preparatorio de lo que será en diciembre el Congreso de la World Jurist Association en Cartagena de Indias. Nos estamos dando cita virtual en Caracas en torno a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y de su presidente, el académico Humberto Romero Muzzi. Hoy la comunidad jurídica universal está reiterando su compromiso con el Estado de Derecho, con sus valores, con sus principios, con sus instituciones. El Estado de Derecho descansa sobre una fuerza moral, por eso las armas y la violencia lo intimidan. El derecho, como dijo ahora Javier Cremades, es una garantía de paz, es garantía de convivencia. De no ser así, no estamos en un Estado de Derecho, sino en un sistema de arbitrariedad con leyes. Estas jornadas tienen pues el propósito de apuntalar desde la autoridad de la ley y desde la legitimidad de los pactos sociales el imperio del Estado de Derecho. No es, por desgracia, ese el mejor escenario del mundo actual y menos en este continente americano. Aquí tenemos enemigos del Estado de Derecho que se alimentan de residuos que dejaron en el pasado pues los fascismos y los comunismos del siglo XX. Son autoritarismos populistas que hacen presencia en distintos países de América. En Venezuela, en Nicaragua, por supuesto, como ha sido señalado reiteradamente, y son autoritarismos populistas que a veces se ponen charreteras y a veces se visten de civil, pero que en uno y otro caso falsean el Estado de Derecho. En Venezuela no tienen inconveniente en reformar instituciones para su personal beneficio, pero tampoco lo tienen allá y en otros sitios para invitar a hacer uso de la fuerza en un momento o en otro, incluso para invitar a tomarse por la fuerza el Capitolio de los Estados Unidos. Semejantes imposturas suponen un falseamiento del Estado de Derecho, tema central de la Opening Session de hoy. Pero además, el siglo XXI trajo consigo una amenaza que también puso de presente Javier Cremades en su intervención y que es igualmente peligrosa para el Estado de Derecho, porque es menos visible, porque en cierta forma nos puede estar volviendo teórico el Estado de Derecho. Es una práctica que lo neutraliza desde adentro. En uso, por ejemplo, de facultades propias del estado de sitio o del estado de emergencia, los gobiernos suelen tomar decisiones que escapan tanto al control judicial como al control político. Esos controles habrá que estudiarlos ambos en estas sesiones preparatorias en que están empeñadas las academias jurídicas de América Ibérica bajo el alero generoso de la World Jurist Association y con la presencia, como hoy, de algunos de los mejores juristas de Iberoamérica. En el próximo mes de junio, estas academias tendrán una nueva sesión, como esta de Caracas, pero con sede virtual en Córdoba, Argentina, cuya academia preside el jurista Armando Andrué. Allí, la Academia de Chile, y en su nombre, la jurista Marisol Peña, a quien más tarde escucharemos, coordinará los trabajos de las academias argentinas, de la de Bolivia, de la de Honduras, en fin, sobre la importancia del control judicial y de la responsabilidad de los jueces. Luego habrá que incluir el tema del control político. Con la venia de Javier Cremades, de los directivos de la asociación y de los organizadores del Congreso Mundial, quiero hacer propicia esta ocasión para expresarles la satisfacción de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Comunidad Jurídica de Colombia por el hecho de que ustedes nos acompañen a deliberar
desde Cartagena de Indias para el mundo sobre la necesidad de defender el Estado de Derecho como la única garantía eficaz de convivencia en esta globalizada aldea plural. Sin más, nos compartiremos el escenario en que se mueven la comunidad jurídica de Venezuela y el Estado de Derecho en ese país, hermano de todos por mil razones. Doy para ese efecto la palabra al doctor Humberto Romero Muzzi, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Muy buenos días. Buenas tardes a todos los presentes en este foro telemático. Ante todo, quiero expresar mi especial agradecimiento a la World Jurist Association y a la World Law Foundation, en la persona de su presidente, don Javier Cremades García, y a todo su excelente equipo por la iniciativa de patrocinar este Opening Session, bajo el preocupante título de Falseamiento del Estado de Derecho, en ruta a la celebración del 27º Congreso Mundial sobre el Estado de Derecho, a celebrarse en Cartagena en diciembre de 2021. Igualmente agradezco la colaboración de todos los presidentes de las academias de jurisprudencia de Iberoamérica por sumarse a este esfuerzo organizativo en la interminable lucha por la defensa del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos como garantía de paz y progreso de todos nuestros países. Mi especial agradecimiento al presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el doctor Augusto Trujillo Muñoz, anfitrión del Congreso sobre el Estado de Derecho en Cartagena, por su liderazgo con toda esta iniciativa. Para la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y para todos los individuos del mundo de nuestra corporación, es un privilegio poder participar en la organización de este evento telemático y que se identifique en la ciudad de Caracas como sede virtual de esta iniciativa, porque permite visualizar a nivel mundial, a través de este foro, la dramática situación de desinstitucionalización del Estado de Derecho, la disfunción de la democracia y la violación sistemática de los derechos humanos que sufren los ciudadanos venezolanos. Asimismo, quiero agradecer la participación del espléndido panel de notables académicos iberoamericanos que se dan cita hoy para ilustrarnos con sus conocimientos y experiencias sobre este acuciante tema sobre el falseamiento del Estado de Derecho. Es un privilegio concentrar la presencia de los profesores Alan Brewer Carías, Néstor Pedro Sagüez, Manuel Aragón Reyes, la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, el profesor Juan Carlos Sequerra y el profesor Carlos Navarro. La razón de este tema estriba en alertar de una de las más graves amenazas al Estado democrático de derecho que sufre Iberoamérica en la actualidad. Nos referimos a la desfiguración o al socavamiento calculado por parte de gobernantes que llegan al poder por vías democráticas, pero que no rompen abiertamente con las categorías del Estado democrático de derecho, pero sí están decididos a utilizar las instituciones en su propio beneficio, adulterándolas y conservando ribetes de legalidad que confieren legitimación. Todo ello con el propósito de medrar la independencia, el equilibrio y los controles recíprocos entre los distintos órganos del poder público, desconstruyendo los principios esenciales del Estado constitucional para ejercer un mayor control jurídico y finalmente una mayor dominación política, a veces degenerando en dictaduras totalitarias como es el caso venezolano y nicaragüense. Estas desviaciones han sido rotuladas bajo conceptos variados como el falseamiento o fraude constitucional, constitucionalismo abusivo y otras. Pero las prácticas fundamentales del falseamiento constitucional se verifican fundamentalmente es desconstitucionalizando, desjuridificando, deslegalizando, desdemocratizando, mermando la subordinación de la autoridad militar al poder civil y, en definitiva, exacerbando el autoritarismo y las vías de hecho. Y por eso, en este contexto, comencemos con las intervenciones que tenemos previstas. Cada expositor tendrá unos escasos minutos para su intervención,
Al final del ciclo de intervenciones le haremos preguntas a cada expositor. La presidenta Laura Chinchilla tiene problemas de tiempo, posiblemente ingrese en algunos minutos y le daremos prioridad a su intervención y finalmente a la contestación de su pregunta. Para comenzar, tenemos el privilegio de que una explicación de conjunta sobre la problemática del falseamiento del Estado de Derecho intervenga el académico venezolano doctor Alan Brewer Carías, quien es profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y además fue exministro de Descentralización y exconstituyentista. Doctor Brewer, tiene usted el derecho de palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, al doctor Javier Cremades por la organización de este congreso a través del World Jurist Association y en particular de los presidentes de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y de la Academia de Jurisprudencia de Colombia. Realmente es un privilegio estar aquí con todos ustedes y con los demás destacadísimos profesores que van a hablar a continuación. Falseamiento del Estado de Derecho. Ese es el signo del Estado de Derecho contemporáneo, lamentablemente. Pero la primera pregunta que tenemos que plantearnos es: por algún problema. ¿qué es lo que caracteriza a un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho, para ser realmente Estado de Derecho o Estado de Derecho social, democrático, de derecho y de justicia, como incluso floridamente lo dice la Constitución venezolana, tiene que ser un Estado regido por una Constitución que emana de la soberanía popular, que por esa vía autolimita la soberanía y da primacía a la supremacía constitucional, que regula un régimen político democrático, de democracia representativa, que elige a través de sufragio un gobierno civil sometido a la legalidad, sometido al derecho, es decir, juridificado y judicializado, y que organiza un Estado sometido a controles. Por eso el principio de la separación de poderes o de la desconcentración del poder, con un rol determinante del Poder Judicial como elemento de control, y un Estado además organizado conforme al principio de la descentralización política, que es la única vía en definitiva para asegurar la participación ciudadana y el control ciudadano del poder. Y además un gobierno en el cual hay primacía necesaria, un Estado en el cual hay primacía necesaria de los derechos humanos y la dignidad humana, y que además tiene el signo de ser un Estado servicial, es decir, al servicio del ciudadano. Eso es un Estado de Derecho. Ahora, ese Estado de Derecho implica al menos 7 principios esenciales que tienen que respetarse. El principio del constitucionalismo o de la constitucionalización, el principio democrático o democratización, el principio de la desconcentración del poder o separación de los poderes, el principio de legalidad y de judicialización, el principio de la descentralización del poder y la participación política, el principio de la primacía de derechos humanos y el principio del gobierno civil o del civilismo. Esos son los 7 principios fundamentales del Estado de Derecho. Esos principios son los que han sido progresivamente desdibujados. Y a pesar de todas las declaraciones floridas que puedan haber en el texto de las constituciones, el ejemplo más clásico ya en estos últimos 20 años es la Constitución venezolana, llena de principios y de expresiones floridas. Sin embargo, todo eso, y en el caso de Venezuela ha sido trágico, han sido falsificados, falseados en la práctica política. La Constitución se convierte en definitiva en una gran mentira, es decir, en un gran listado de promesas incumplidas. Cuando el profesor Romero Muxi me pidió que interviniera en este congreso y acepté, pues me puse a trabajar el tema. Y como ya todos me conocen bien, pues lo que resultó es un pequeño libro sobre el falseamiento del Estado de Derecho. De manera que ahora lo único que tengo que hacer es tratar de, en breves minutos, de hacer referencia a estos principios. Bueno, pero el libro quedó ahí
y el libro lo vamos a sacar pronto. Principio del constitucionalismo, principio de la emanación de la Constitución por la soberanía popular, principio fundamental. Ese principio se ha falseado desde el inicio en que comenzó la desconstitucionalización, y esa desconstitucionalización comenzó hace 20 años en Venezuela, abiertamente, con el llamado nuevo constitucionalismo. Unos espejitos o piececitas que sustituyeron aquellas que los españoles llevaron hace 500 años a América y que también le llevaron al presidente Chávez algún grupo de españoles de la universidad, de un centro en la Universidad de Valencia, y ese espejito fue el espejito del populismo constitucional, que es el que ha marcado el proceso en Venezuela, luego en Ecuador, luego en Bolivia, y que también se ha manifestado en Nicaragua. Ese falseó el constitucionalismo, porque la soberanía popular fue suplantada, en definitiva, por mecanismos de asalto al poder a través de asambleas constituyentes no previstas en la Constitución. Eso originó en Venezuela que hubiera en el 99 una asamblea constituyente no regulada en la Constitución, mediante el cual un grupo de militares fracasados asaltaron el poder y por esa vía comenzaron a desconstitucionalizar el proceso. Comenzó en el mismo momento de la asamblea constituyente, de la cual yo fui parte. Y en ese momento se aprobó una constitución muy florida que fue aprobada por el pueblo, pero la asamblea aprobó otra constitución en un régimen transitorio para asegurar que la constitución aprobada por el pueblo no se aplicara. Y esa es lo que ha sucedido en los 20 años. Desapercibidamente, porque nadie se fijó en que en el 99 en Venezuela se establecieron dos constituciones, una que no se cumple y la otra dispuesta transitoriamente, que ha durado casi 20 años para que la primera no se cumpliera. Y luego abiertamente se convocó una constituyente en el 2017 sin participación de la soberanía popular, sin ninguna consulta ciudadana, e incluso se intentó reformar totalmente el Estado en el 2007, tampoco sin participación popular. O sea, la Constitución dejó de ser norma suprema, dejó de ser producto de soberanía popular y se desconstitucionalizó. Empezó la desconstitucionalización total del Estado. De ahí derivó lo segundo, la desdemocratización, el principio de la democracia representativa, base del Estado de Derecho, también ha sido cuestionado. Con el nombre de una supuesta democracia participativa para no perfeccionar la democracia representativa, sino para eliminarla. Y ese discurso autoritario de la democracia participativa que ha encantado a tanta gente, ese ha sido el discurso que ha ocasionado la desdemocratización del país, vendiendo una idea de que puede haber una democracia basada en una especie de plebiscito y de asambleas populares permanentes, consejos comunales, Estado del Poder Popular, Estado comunal. En eso hemos venido recibiendo el bombardeo en estos últimos 20 años. Se trató de reformar la Constitución, hubo un rechazo popular para crear un Estado comunal, pero se creó, sin embargo, mediante leyes orgánicas, y hoy se está discutiendo, anunciado hoy, una nueva pieza de ese Estado comunal, que es una creación de un Parlamento del Poder Popular, con el cual definitivamente desaparece la democracia representativa, porque todas esas instancias del Poder Popular, como lo anunció y lo dijo expresamente, en esto han sido francos, Chávez en el 2017, no nace del sufragio, sino que es manifestación de la participación popular, que simplemente es movilización porque es controlada por el poder central directamente. Eso ha sido el segundo elemento, la desdemocratización del país. El tercer elemento es del principio, es la desconcentración del poder, el pilar de la separación de poderes, el control del poder por el poder. Esa separación de poderes ha sido demolida. Y si no hay separación de poderes, no hay control del poder. Y si no hay control del poder, no puede haber elecciones libres, no puede haber pluralismo, no puede haber acceso al poder conforme a la Constitución, no puede haber transparencia, rendición de cuentas, no puede haber nada que sea parte del principio democrático. Esa concentración del poder, lo contrario a la separación,
comenzó también desde el año 99 en Venezuela, con la intervención del Poder Judicial, y no ha cesado desde el momento. Se intervino directamente el Poder Judicial. Eso es lo primero que se hizo. Ojo a nuestros amigos españoles que están en este proceso. La intervención del Poder Judicial implicó el sometimiento de la justicia al Ejecutivo, y con eso los más excelentes y excelsos sistemas de justicia constitucional, de justicia contencioso administrativo, pasaron a ser instrumentos del autoritarismo y no precisamente para ser controlados. Eso implicó que se controlara la Asamblea, por ejemplo, en los últimos 5 años, y el Tribunal Supremo llegó a usurpar mediante sentencias todas las funciones legislativas, hasta el presupuesto la aprobaba la Sala Constitucional, y con eso el resto de los poderes quedaron sometidos. No hay Contraloría ni auditoría alguna en el país. La Fiscalía, el Ministerio Público es un agente de persecución. El poder electoral fue secuestrado desde el 2004 por la Sala Electoral y puesta al servicio del autoritarismo. Y tenemos una constitución que el que la lee se encuentra con 5 poderes, no 3, 5, pero ninguno tiene autonomía y todos están sometidos a control. Y eso implica que el cuarto principio, el principio de la juridificación, de la legalidad y de la justiciabilidad, hayan desaparecido. Ese sometimiento al Estado de Derecho como pilar fundamental, sometimiento al Estado de Derecho y a la legalidad como pilar fundamental del mismo, también ha sido falseado. El control de la justicia implicó que simplemente no hay legalidad, no hay posibilidad de controlar las acciones de la administración. De manera que todo el sistema venezolano que tanto muchos de los que están aquí presentes conocen, sobre amparo constitucional, sobre justicia constitucional, sobre contencioso administrativo, ha dejado de funcionar totalmente, y lo mismo la justicia ordinaria. No hay jueces designados por concurso, no hay estabilidad judicial, los jueces son todos temporales y provisionales y por tanto sometidos todos al poder, y la justicia no es un bien confiable en el país. El quinto principio, el de la respeto y primacía del derechos humanos, lo que yo llamo el principio de la humanización, que es la clave y fundamento del Estado de Derecho, también ha sido progresivamente demolido, y demolido por el juez constitucional. El rango supraconstitucional de los derechos humanos que está en la Constitución fue cambiado por el juez constitucional. La aplicación directa e inmediata de los derechos declarados en los instrumentos internacionales fue cambiado por el juez constitucional. Ya los jueces no pueden aplicar estos instrumentos, y el juez constitucional incluso se dio el lujo en Venezuela de inventar un control de constitucionalidad y convencionalidad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual hasta la justicia sobre derechos humanos internacionales fue barrida, a pesar de que tiene consagración en la Constitución, y terminó la Sala Constitucional declarando las sentencias de la Corte Interamericana como inejecutables en el país, y promovió que el Ejecutivo incluso se retirara de la Convención Americana. Hoy aparece en la prensa el resultado de todo. La señora Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, hoy aparece en la prensa el titular de que dice que el Estado en Venezuela sigue persiguiendo la disidencia y mantiene las ejecuciones extrajudiciales, es decir, delitos de lesa humanidad, como se han denunciado también ayer por el informe especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos, y eso es lo que ha conducido a esa deshumanización total de los derechos humanos. El sexto principio, el de la descentralización política, para asegurar la participación, otro de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, porque participación, queridos amigos, solo es posible, por supuesto a través del sufragio, pero solo es posible efectivamente la participación ciudadana a nivel regional y local. Eso que está en la Constitución, es decir, acercando el poder al ciudadano. Eso que está en la Constitución como declaración incluso ha sido progresivamente desmantelado. El Estado se ha centralizado totalmente. La federación incluso venezolana ha sido desdibujada, totalmente centralizada, a pesar de la Constitución habla de
federación descentralizada, lo que tenemos es una federación centralizada y el país ha sido desmunicipalizado, con lo cual el contacto con el ciudadano a través del ejercicio del poder político de participar ha sido eliminado. Y todo eso en nombre de un poder popular o de un Estado comunal que lo que hace es organizar asambleas controladas por el poder central, que solo son registradas incluso en un ministerio del Ejecutivo Nacional y que por supuesto son mecanismos solo de movilización para hacer creer que se participa, pero que son mecanismos de centralización y de eliminación total de la posibilidad de participación. Y el último de los principios que les mencionaba, el séptimo principio, es el principio del gobierno civil, es decir, la subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil, elemento central del Estado de Derecho, que surge de elecciones, no de nombramiento de cargos militares. Eso, lamentablemente, en Venezuela también se ha falseado, a pesar de las declaraciones. Esto me recuerda mucho, en su momento, el falseamiento también de esa democracia cuando en Egipto, con la primavera árabe, pensamos que podía haber democracia, con unos faraones que son esos militares en Egipto, que son los que gobiernan desde la época de los faraones. Esa democracia no existió. Y lo que estamos viendo ahorita en Myanmar también con la erupción de el avasallamiento militar. Lamentablemente, en el marco de una constitución en Venezuela hemos tenido una situación igual de avasallamiento total del militarismo. La Fuerza Armada Nacional se ha venido convirtiendo en un partido político militar, chavista, bolivariano. Incluso se acaba de dictar una ley diciendo además que se la declara antiimperialista y antioligárquica. ¿Qué sentido tiene esto si no es una politización total de la Fuerza Armada? Y eso además en la práctica política lo hemos visto, esta militarización concentrada. Se creó una milicia, es decir, estamos volviendo 200 años atrás, una milicia. ¿Y esa milicia es para qué? Entre otras cosas, para el empleo o clientelar populista, porque esa milicia es pagada y así, además de la burocratización que ha habido como mecanismo de empleo, ha sido esta milicia. Y además se le ha dado a los militares un rol esencial en la administración. Todos los cargos importantes de la administración están a cargo de militares. El control de la economía se le dio a los militares e incluso se crearon en Venezuela, siguiendo el modelo egipcio, empresas militares, empresas del Estado militares. No es que son empresas del Estado que están adscritas al ministerio respectivo, no, empresas militares, como ha sido la empresa militar de industrias mineras, petrolíferas y gas. Esa empresa es la que hoy explota el arco minero, donde los militares son los llamados a resguardar los recursos naturales, pero son los primeros depredadores a través de una empresa que está adscrita al Ministerio de la Defensa, no está adscrita a ningún ministerio civil. Es decir, la militarización, a pesar de que la Constitución no lo diga, se ha apoderado del gobierno en Venezuela y ha demolido el último de los principios del Estado de Derecho. De manera que cuando uno ve el resultado, lo que tenemos como Estado de Derecho democrático y social, de derecho y de justicia, como se define en la Constitución, es una gran mentira, porque ese Estado ha sido desfasado, falseado desde el principio hasta el fin. Y eso a la vista de todo, a la vista de todo y de todos, con un disfraz civil. Eso es un poco la reflexión que quería hacer. Les agradezco mucho la atención, espero haberme ajustado y... Un millón de gracias al doctor Gruber por su brillantísima exposición, que agradecemos muchísimo. Seguidamente tenemos la intervención del doctor Néstor Pedro Sagués, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y académico de número de la Academia Nacional de Jurisprudencia de Buenos Aires, quien tratará el tema sobre la desconstitucionalización o degradación del valor normativo y supremo de la Constitución. Adelante, doctor Sagués. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por esta invitación.
que me ha permitido compartir un panel de tanta calidad y reencontrarme con amigas y amigos de años atrás en estas lides. Debo aclarar que recién tuve un problema técnico que lo pude resolver, pero quiero aclarar también que puedo verme obligado, por circunstancias que no dependen de mi persona, a salir y a entrar de vuelta si es que se repite la situación de quedar la computadora tildada. Bien, con esa advertencia técnica, quiero presentar al tema de la desconstitucionalización como un aspecto, como una manifestación del falseamiento del Estado constitucional y convencional de derecho. Corresponde también poner sobre la mesa dos versiones que tiene la palabra o concepto desconstitucionalización. Hay un sentido técnico que en principio no tiene, digamos, mayor connotación peyorativa, como es el pase de un tema de la Constitución al ámbito puramente legal. Es decir, cuando una definición constitucional, a través de una reforma constitucional, es, por ejemplo, rebajada de categoría y derivada a lo que la ley determine. Por ejemplo, esto ha ocurrido en el caso argentino con el número de jueces de la Corte Suprema, que fue relegado en la reforma constitucional de 1860 a lo que disponga la ley ordinaria. Este pase, esta especie de legalización de cláusulas constitucionales, no tiene en principio un sentido disvalioso o un sentido deplorable. Sin embargo, puede constituirse en una maniobra manipulativa si algún movimiento político saca algo de la Constitución, lo lleva a la ley y por controlar el Congreso y el Poder Ejecutivo puede entonces manipular el tema más fácilmente. Pero el otro concepto de desconstitucionalización, que es el que hoy más se ha tratado y el que se ha impuesto en la literatura especializada, es entender la desconstitucionalización como una suerte de erosión, de debilitamiento de la fuerza normativa de la Constitución. Aquí tenemos una pregunta importante. ¿Quiénes pueden ser desconstitucionalizadores? Vamos a distinguir aquí dos tipos de operadores de la desconstitucionalización. Los poderes públicos, por un lado, o también, por otro, la propia comunidad. Vamos a los poderes públicos. Si tomáramos una fotografía de la desconstitucionalización, ¿qué escenas principales nos aparecerían en el papel, en la imagen en cuestión? Voy a marcar 4 o 5, hay muchas más. Un fenómeno de desconstitucionalización que ha sido subrayado por la doctrina europea es cuando se dictan el poder legislativo o quien posea facultades legislantes normas inconstitucionales no declaradas inconstitucionales por los órganos de control de la magistratura constitucional. Aquí vienen las palabras de Kelsen, ¿no? Una ley inconstitucional, por una suerte de norma de habilitación del orden jurídico, vale como constitucional hasta que no sea declarada inconstitucional. Ahora, un país que emite su órgano legisferante una cantidad impresionante de leyes inconstitucionales, un país donde su Congreso se transforma en una fábrica de leyes inconstitucionales, no declaradas inconstitucionales por quien corresponda, contribuye, por supuesto, a disminuir en manera muy significativa la fuerza normativa de la Constitución. Tal vez la segunda foto en materia de desconstitucionalización sea la más importante y es la que alude a las interpretaciones manipulativas, que son interpretaciones desnaturalizadoras, interpretaciones corruptivas del texto constitucional, de tal modo que le hacen decir a la norma constitucional lo contrario a lo que el constituyente o el sentido común indican. Tomemos un ejemplo, la Constitución de Weimar, manipulada por el nazismo, cuando determinaba que
el Estado alemán debía velar por la salud de la familia alemana. Se trataba, desde luego, de una norma muy explicable y muy legítima, pero se la aplicó en la versión nazi de este precepto, prohibiendo los matrimonios, por ejemplo, entre arios y judíos, lo cual implicaba para el nazismo una decisiva manera de proteger, entre comillas, la salud de la familia alemana. La tercera foto en materia de desconstitucionalización sería el vaciamiento, el desmontaje del texto constitucional. Es decir, determinados segmentos de la Constitución son bajados, son borrados por los operadores de la misma. Y cómo lo hacen, bueno, básicamente de dos maneras. En primer lugar, incumpliendo con deberes constitucionales asignados al Estado. Y, por ejemplo, el deber de no inmiscuirse en cuestiones políticas cuestiones judiciales, perdón, por parte del Estado. El incumplimiento de obligaciones constitucionales o, al revés, el incumplimiento de prohibiciones constitucionales puede llevar a problemas graves de inconstitucionalidad por omisión o de inconstitucionalidad por negación. En ambos supuestos, desde luego, se produce un debilitamiento muy fuerte a la fuerza normativa de la Constitución. La cuarta foto que tomamos del fenómeno o del proceso de desconstitucionalización versaría sobre la disminución, bien destacada en la excelente exposición del doctor Alan Brewer, en la eliminación o en el anestesiamiento de los órganos de control de la Constitución. En ese sentido, institutos como la Defensoría del Pueblo, como la Fiscalía General de la Nación, o como específica y puntualmente el mismo Poder Judicial, son devaluados, son satelizados, son colonizados, o inclusive, cuando estos operativos no se concretan, son francamente desprestigiados por los operadores desconstitucionalizadores. En ese sentido, Argentina en estos momentos está sufriendo un serio riesgo de poner bajo estado de sitio al Poder Judicial, sobre pretexto de que ese Poder Judicial no ha sido electo democráticamente a través de comicios. Y esto dicho por autoridades muy relevantes en el ámbito del Poder Ejecutivo. Se le reprocha a un poder del Estado ser un mal poder, ser un poder nocivo, ser un poder en los bordes de la legalidad constitucional, cuando, por el contrario, ese poder ha sido específicamente erigido de acuerdo a la Constitución aprobada por la comunidad y por la Convención Constituyente del caso. Es decir, se produce la paradoja de, para devaluar al órgano control, entenderlo como un mal poder, un mal órgano, que ejerce a su vez un control elitista refractario a lo que debiera ser en una sociedad genuinamente, entre comillas, genuinamente democrática. Finalmente, aludiría, para culminar con esta descripción sintética de los procesos de desconstitucionalización, indicaría estos dos. Por un lado, la figura del quebrantamiento de la Constitución. Este instituto del quebrantamiento de la Constitución tuvo cierto desarrollo en el constitucionalismo existente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde, invocando razones fundamentalmente de estado de necesidad, en algunos estados se violaron, puntualmente reconocida esa violación por la cultura jurídica imperante, reconocida esa violación por los violadores de la Constitución, pero con el argumento de que
De todas maneras, eso era inevitable en virtud de un estado de necesidad superior a la misma Constitución. Es decir, un instituto muy delicado, el del estado de necesidad, vinculado en concurso real con el estado de emergencia, que llega a sostener la existencia de un derecho supraconstitucional de necesidad que legitimaría, como digo, infringir no como regla, sino como excepción y ocasionalmente reglas, normas constitucionales. Naturalmente, un proceso de desconstitucionalización intenso e irreversible culmina en los supuestos de reforma inconstitucional de la Constitución o, en términos más drásticos, la extinción inconstitucional de una Constitución a través de una decisión, por ejemplo, del Congreso, que naturalmente no es el órgano habilitado para ultimar a una Constitución. Lo cierto es que con estos episodios que hemos señalado, la emisión de normas inconstitucionales o no declaradas inconstitucionales por quien corresponde, la manipulación, la perversión en la interpretación de la Constitución, la corrupción de la Constitución vía interpretaciones mutativas contra la letra, el espíritu o la ideología de la Constitución, el vaciamiento o desmontaje de la Constitución, la neutralización, el congelamiento o la satelización de órganos de control de la Constitución, el quebrantamiento excepcional de la Constitución o simplemente ya la reforma constitucional, inconstitucional o la extinción de la Constitución, digamos, constituyen estas pinceladas los rasgos principales del fenómeno al que estamos aludiendo, pero el listado es, desgraciadamente, claramente enunciativo, porque hay muchos más episodios coadyuvantes de la desconstitucionalización. Finalmente, quería apuntar que entre los operadores de la desconstitucionalización no cabe olvidar a la comunidad. Mi maestro de tesis en España, Luis Sánchez Agesta, escribió páginas en torno a la erosión de la conciencia constitucional, no solamente en quienes están en el poder, sino en la propia comunidad. Esta desconstitucionalización social, si la podemos llamar así, de la Constitución, lindante con lo que podríamos llamar la anomia constitucional, tiene, digamos, escalones. El primero podría ser la ignorancia de la Constitución, es decir, un pueblo al que no le interese mucho la Constitución y que especialmente no le interese ni siquiera conocer lo que la Constitución dice. Hay que reconocer que algunas constituciones demasiado extensas conspiran contra el acceso noceológico de la comunidad a la Constitución. Pero aparte del desconocimiento, la segunda etapa que nos preocupa es la indiferencia respecto a las infracciones que realicen los desconstitucionalizadores oficiales con relación a la Constitución. Esto de a mí no me importa, a mí no me interesa, a mí no me afecta, lo que valoro es tener un buen ingreso por mes que me permita vivir y por lo demás la infracción a la Constitución parecería ser un fenómeno totalmente formal y quizás metafísico, puede implicar también una seria crisis en torno a la vigencia, a la eficacia, a la operatividad del texto constitucional. Y aclararíamos, para culminar, que por parte de la comunidad puede existir una tercera manifestación de desconstitucionalización mucho más preocupante, que es el desprecio a la Constitución. Es decir, el entender a la Constitución como algo digno de ser pisoteado, por ejemplo, por el vicio de republicanismo. Esto es una crítica muy frecuente en movimientos populistas que rechazan textos constitucionales de cuño liberal
o de cuño republicano, que no coincide con los apetitos, digamos así, hegemónicos de estos movimientos o de estas situaciones. Es cierto que algunas constituciones han sido malditas y, digamos, bien malditas. Por ejemplo, el Estatuto de Saboya, de Bayona, en España, en 1808, dictado por un usurpador como fue Napoleón I y luego su hermano José I, que es el que promulga el Estatuto guión Constitución. Pero bueno, dejando el caso de esas constituciones mal paridas, que no tienen legitimidad alguna de origen, cabe reconocer también que pueden existir algunas constituciones muy criticadas en cuanto a la concentración de poder que tuvieron y que pueda haber, desde el punto de vista axiológico, un desprecio justificado a algún documento constitucional, ya les digo, con serios problemas de legitimidad de origen. No obstante, el desprecio a la Constitución por razones ideológicas, esta Constitución no me gusta porque no coincide con mi ideología y por lo tanto es digna de ser pisoteada, constituye uno de los episodios más graves del proceso de desconstitucionalización, que no ha sido tradicionalmente demasiado ahondado, estudiado, pero que hoy, desgraciadamente, ante la repetición de tantos y tantos casos de desconstitucionalización en el mundo contemporáneo y en particular, desgraciadamente, en numerosos países latinoamericanos, adquiere una mayor relevancia y evidentemente no puede ser ignorado dentro del análisis del falseamiento del Estado de Derecho. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias al doctor Néstor Pedro Sagués por su brillante intervención. Tiene ahora el derecho de palabra el doctor Manuel Aragón Reyes, quien nos dará una explicación sobre el tema de la deslegalización o desjuridificación en el Estado de Derecho. El doctor Manuel Aragón Reyes es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, magistrado emérito de la Corte Constitucional Española y numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Doctor Aragón, tiene usted el derecho de palabra. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente desde España. Buenos días desde ahí a todos. Mi ponencia tiene, o mi intervención, pues no es ponencia porque hay que hacerla en un breve espacio de 7 minutos que por cierto no estamos respetando, con lo cual no sé a qué hora vamos a terminar esta tarde. Se solapa en parte con la del profesor Sagüés y en parte con la intervención inicial del doctor Bruescaría. Eso es inevitable. El término legalidad en sentido amplio, si queremos equivalente a juridicidad, engloba como su parte principal al principio de constitucionalidad. Eso es obvio. Por tanto, cuando se desjuridifica, pues está desjuridificando sobre todo la norma máxima, que es la cúspide y base de todo ese ordenamiento, la Constitución. Pero debo añadir algo respecto del principio de legalidad en sentido estricto, pero en sentido general. Yo creo que conviene distinguir a la hora de hablar de desjuridificación, que contiene ese concepto, el de desconstitucionalización. Hay que distinguir, por un lado, la devaluación de la Constitución en los estados democráticos. Porque algunos de los peligros que ha puesto muy bien de manifiesto el doctor Sagüés, interpretaciones, digamos, manipulativas del texto constitucional, legislación inconstitucional que no se impugna por los legitimados para ello ante la jurisdicción constitucional, o cualquier otro de los muchos ejemplos que ha puesto, hoy pueden darse, y algunos se dan, en estados democráticos, en estados constitucionales democráticos. Lo que no quiere decir que no sean criticables. Y para eso el Estado democrático debe mejorar sus controles. Por ejemplo, haciendo posible
que no solamente los legitimados activos para impugnar directamente una ley puedan acudir a la jurisdicción correspondiente, sino también que los jueces y tribunales, mientras la ley dure, puedan, efectivamente, en unos supuestos, sin aplicar esa ley inconstitucional, en otros supuestos, modelos de tribunales constitucionales, plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, y hay muchas formas de hacer frente a este riesgo, que es un riesgo claro hoy. Pero cosas distintas es otro problema que a mi juicio podemos desligar, que es la destrucción de la Constitución en los estados populistas, sin haber derogado formalmente la Constitución. Eso ya es otra cosa. Ya no se trata de interpretar de una manera poco concorde con la Constitución instituciones constitucionales, de realizar interpretaciones demasiado intensas que hagan que el tribunal correspondiente se coloque en la posición del poder constituyente y a través de su interpretación esté realmente reformando la Constitución de manera indebida. No, no, no. Se trata de la destrucción pura y simple de la Constitución que queda solo como un papel sin aplicación alguna. Esas son dos realidades bien distintas y que hoy en el mundo sabemos que son bien distintas. La segunda, la situación de Venezuela. La primera es el riesgo que corre en algunos países, pues la cierta devaluación de la Constitución como consecuencia de esos fenómenos. Pero yo debo de ceñirme un poco más ya al concepto de legalidad en sentido estricto, que ya no engloba a la Constitución, con juridicidad, sino solo y exclusivamente a las leyes, como normas inferiores a la Constitución. ¿Qué riesgo o qué procesos de deslegalización, no digo de desconstitucionalización, sino ya de deslegalización, existen hoy y que hay que combatirlos? Por un lado, el uso abusivo de la legislación de urgencia. No digo de la legislación de emergencia, digo de la legislación de urgencia, lo que en algunos países llamamos decretos leyes, o en otros, en Francia, ordenanzas de necesidad, de la legislación de urgencia, mediante la cual, estando previsto que por extraordinaria y urgente necesidad, puede dictarse por el gobierno una norma con fuerza de ley, debiendo enviarla después a la Cámara, evidentemente, se haga un uso abusivo de esa, excepción de que solo el Parlamento es el legislador. Como se ha dicho muy bien desde John Locke, el Parlamento está para hacer leyes, no para ser legisladores. Otra posible deslegalización reprochable es la de no fijar debidamente las delegaciones legislativas, de tal manera que los textos refundidos, los decretos legislativos que pueda dictar el gobierno en uso de la legislación que le ha delegado el Parlamento, esa legislación del Parlamento de delegación contenga tan pocas precauciones, tan pocos principios, tan pocas reglas básicas, que el gobierno quede muy abierto a la posibilidad de innovación del ordenamiento. También el uso abusivo de las situaciones de emergencia. Esto es un grado más. Se ha hecho alusión a ella antes. En un Estado constitucional democrático de derecho, no puede asumirse la idea de salus publica suprema les, de que el estado de necesidad puede otorgar poderes absolutos a un determinado órgano del Estado. Por eso, la vieja idea de la dictadura comisoria del derecho romano, que en cierto modo está hoy en el artículo 36 de la Constitución francesa vigente, que es la atribución de plenos poderes prácticamente al presidente de la República, había un dictador que nombraba el Senado en situaciones de emergencia, hoy, a mi juicio, no debe aceptarse en el derecho constitucional de nuestro tiempo. Los estados excepcionales, que hay que preverlos, porque puede haber razones. Bueno, no tenemos más que ver lo que está sucediendo con la pandemia que asola al mundo. Puede haber razones para tener que hacer uso de ella. Pero, por un lado,
deben ser estados con cierta gradualidad prevista en la Constitución para su ejercicio y con ciertos límites también previstos para su ejercicio y con ciertas garantías democráticas que han de regir ciertas también en su ejercicio y que en consecuencia pueden ser controlables por la jurisdicción constitucional. Los derechos fundamentales no pueden quedar totalmente al arbitrio de una situación, totalmente, insisto, al arbitrio de una situación de emergencia. Pueden ser limitados, algunos, pero no todos suspendidos, pero no pueden quedar al arbitrio. A esas posibilidades, a esos, digamos, daños de una mal entendida, irreprochable deslegalización, son a los que me refiero. Añadido otro más. La no fijación por las constituciones de una auténtica y clara reserva de ley. El reglamento independiente por principio y salvo raras excepciones no debe ser una figura admitida en un Estado constitucional y democrático de derecho. Los reglamentos siempre están subordinados a la ley y no pueden ocupar el lugar de la ley, ni pueden ocupar materias reservadas a la ley, ni pueden ocupar materias que, aunque no estén reservadas a la ley, las haya hecho suyas el legislador. Eso es un grave problema. Y por último, porque yo sí que quiero someterme al tiempo que se nos había marcado. Y por último, todos sabemos que sin controles no existe poder limitado. Por eso el derecho, que viene a limitar el poder, entre otras cosas, y a garantizar la libertad de los ciudadanos, necesita inexorablemente de controles para cuando se le falsee. Y esos controles pueden ser políticos, deben serlo, pero también inexorablemente jurisdiccionales. En consecuencia, sin control judicial no hay Estado de Derecho. Mejor dicho, sin control ejercido por unos órganos judiciales dotados de radical y absoluta independencia, o sea, sin independencia judicial, la legalidad no puede sostenerse. El derecho romano nos enseñó muchas cosas. En el derecho romano primero nació la acción procesal y después el derecho. Se tenían derechos porque se tenían acciones procesales para protegerlo. Derecho sin acción procesal. Para que un tribunal independiente lo proteja, no es derecho. Ni subjetivo ni objetivo. Y eso es lo que nos debe hacer pensar en estos momentos. Distinguiendo allí, donde lo que se produce es una ruptura absoluta de la constitucionalidad y del Estado de Derecho, de los riesgos que en otros países, aunque existan Estado de Derecho y Estado democrático, los riesgos que se están sufriendo por un uso abusivo de las instituciones normativas. Y voy a terminar apelando, como han hecho los anteriores que me han precedido, a que el derecho no puede hacerlo todo. El derecho necesita también, para que esté vivo en la conciencia social, de una cultura jurídica, no solamente de los juristas, sino de la sociedad, de una cultura cívica que se realiza a través de dos medios, de la educación y del magisterio de costumbres de las instituciones. Y si eso falla, realmente el Estado de Derecho también va a fallar, porque, insisto, como ya por utilizar una cita erudita, dijo Yelin hace ya 121 años, las garantías del derecho, antes decía del derecho público, pero da igual, son jurídicas, primero, obviamente, pero también políticas y sociales. Y las tres son necesarias. Solo con las garantías políticas, que son imprescindibles, no son suficientes, si no van acompañadas de las políticas y sociales. Creo que debemos ser muy conscientes de ello. Y debemos ser conscientes, sobre todo, y enlazo con la ponencia de mi buen amigo, el doctor Sagüez, de que hoy el legislador, ya lo sabemos, no es soberano. De que el legislador tiene límites que la Constitución le impone. Y en consecuencia,
que tiene que haber una jurisdicción independiente de un modelo difuso, de un modelo concentrado, eso ya hay distinciones. Capaz de actuar con eficacia y acciones suficientes de tipo procesal, bien directa, bien indirecto, por jueces y tribunales, planteando cuestiones de inconstitucionalidad o inaplicando los sistemas que puedan la ley inconstitucional, para que efectivamente se produzca esa vigilancia continua que evite el falseamiento del Estado de Derecho. Allí donde el Estado de Derecho todavía existe, aunque se le falsee. Otro problema es cuando el Estado de Derecho ha dejado de existir porque se ha quebrantado por completo. En los dos casos tenemos que hacer ya nuestra voz, tenemos que levantarla a los juristas. Vuelvo al derecho romano, perdonen ustedes, será por los años que uno tiene, y los viejos entonces recuerdan cosas de muy atrás, yo de 2000 años, fíjense ustedes. Hay un apotema jurídico extraordinario en el digesto, de un jurisconsulto tardío, Marcelino, que dice: vigilantibus non durmientibus jura succurrum. Vigilando y no durmiéndose se protegen los derechos. Los juristas tenemos que estar eso, vigilando y no durmiendo, para proteger el Estado de Derecho allí donde siempre sea necesario y para hacer sentir nuestra voz crítica allí donde el Estado de Derecho se falsee, y más todavía donde el Estado de Derecho se destruye. Y nada más. Creo que me he sometido al tiempo. Gracias. Muy bien. Excelente intervención del doctor Manuel Aragón Reyes. Seguimos y tenemos el privilegio de la compañía de la doctora Laura Chinchilla Miranda, politóloga y expresidente de la República de Costa Rica. La doctora Chinchilla hará interesantes aportaciones sobre el tema de la desdemocratización, todo lo que tiene que ver con la degradación de la participación electoral y el principio de representación. Doctora Chinchilla, bienvenida. Tiene usted el derecho de palabra. Muchas gracias, Humberto. Es un gusto compartir con este panel tan destacado. Ciertamente mi participación creo que contrasta muchísimo con los abordajes sólidamente fundamentados en consideraciones jurídicas. Lo que pretendo básicamente es contextualizar lo que estamos viviendo, entre otras cosas, el deterioro de los estándares democráticos. Un poco lo que decía el doctor Aragón, tratar de abordar un poco más lo que son las garantías políticas y las garantías sociales y cómo se están expresando, cosa que a su vez, sin duda alguna, está afectando al Estado de Derecho. Y trataré también de ajustarme al tiempo, que según me habían indicado son 10 minutos. Si puedo hacerlo en menos tiempo, así lo haré. Y lo primero que hay aquí que destacar es que es algo que es muy evidente, pero en estos tiempos hay que subrayar muchos de estos conceptos y estas nociones, y es que la democracia y el Estado de Derecho son dos ingredientes indispensables de una misma ecuación. Ahí a donde se empieza a debilitar la democracia, termina por arrasar consigo al Estado de Derecho y viceversa. La democracia no es más que un conjunto de reglas, de medios que definen el cómo alcanzar ciertos fines en el marco de la convivencia social. De manera que gobernar en democracia es comprender que los fines que se pretenden alcanzar a través del gobierno cuentan tanto o más que los medios y que nunca puede ser al revés, es decir, nunca el fin puede justificar los medios. Y por eso usualmente la presa preferida de los políticos inescrupulosos o con débiles convicciones democráticas, como son los autócratas o los populistas que se han puesto desafortunadamente de moda, es esa presa preferida precisamente el Estado de Derecho. Porque es lo que me incomoda, es lo que me estorba, es lo que se interpone entre mi voluntad o los fines que persigo y el poder regulado a partir de esas normas.
De manera que no hay la menor duda sobre la importancia del tema que ustedes han estado tratando, en tanto el Estado de Derecho es el más importante garante de la democracia frente a los excesos de la política y de quienes ejercen el poder. Ahora, ¿qué está pasando con ese marco más amplio de la democracia, o lo que ustedes han llamado en este foro la desdemocratización? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un fenómeno global. Antes, más de alguna manera enfocado o limitado a las más jóvenes democracias, aquellas que surgieron en la tercera o cuarta ola democrática del mundo. Sin embargo, en los últimos años es un fenómeno global, y eso que llamamos la recesión democrática está alcanzando también a las democracias más viejas o que creíamos más maduras del mundo. Veamos algunos de los índices. Por ejemplo, la unidad de inteligencia del Economist, que trabaja uno de los índices sobre democracia más sólidos del mundo, analiza más de 160 países a través de 5 variables, viene reportando un deterioro continuo de la democracia en el mundo desde hace aproximadamente 6 años. Ciertamente, algunos países concentran más ese deterioro, como Hungría, Polonia, Rumania, Serbia, Turquía, India, Filipinas, Ucrania, Pakistán, y en América Latina, particularmente los casos más evidentes, Nicaragua y Venezuela, que es desafortunadamente el retroceso democrático más grande a nivel global que ha tenido lugar. Por su parte, otra institución muy sólida con la cual yo colaboro, que es la iniciativa democrática, IDEA, en su estado global de la democracia más reciente, nos recuerda que la proporción de democracias que se están erosionando ha registrado un aumento constante frente a lo que acontecía en la década pasada. Es decir, en esta última década se ha duplicado el número de democracias en el mundo que están evidenciando algún tipo de deterioro. ¿Cuáles son esas variables que vienen mostrando el mayor nivel de desgaste, el mayor nivel de deterioro? Número uno, lo que alcanza el funcionamiento de gobierno, y muy particularmente en los mecanismos de control sobre el gobierno, de rendición de cuentas, de separación de poderes, del respeto a institutos fundamentales de la democracia como la independencia judicial. Esta por la vía no solamente de los mecanismos más tradicionales, nombramiento de magistrados, ampliación a veces de salas claves con tal de controlar la voluntad de esas salas judiciales, la vía de la manipulación de los financiamientos a los poderes judiciales, pero también ahora a través de las tecnologías digitales mediante la desinformación sobre los temas judiciales. El otro componente son las libertades civiles, y muy particularmente y no accidentalmente la libertad de expresión, muy asociada a un mecanismo fundamental del control del poder político como es la libertad de prensa, que reporta un deterioro muy grande en muchísimos países del mundo. Y finalmente el tema de los procesos electorales, cómo se está definiendo la participación. Vemos limitaciones en la misma, pero muy también de manera destacada los aspectos que tienen que ver con el pluralismo político y el acoso ante los partidos políticos que se oponen a los partidos oficialistas. ¿Por qué estamos viendo este proceso de desdemocratización o deterioro de la democracia? Las razones son diversas, pero por lo menos de los foros globales de los que soy parte, muchos de ellos que elaboran informes globales cada año, podríamos decir que hay unas 4 causas especialmente importantes. Primero, el fenómeno de las desigualdades sociales, y no solamente medidas en términos de asignación de recursos, de acceso a las oportunidades, sino lo que llamamos también las desigualdades percibidas.
La encuesta global de valores nos indica que una de las preocupaciones más grandes que tienen los ciudadanos en el mundo es precisamente el percibirse muy rezagado en el acceso a las oportunidades frente a lo que denominan las élites políticas o las élites económicas. En segundo término, la incertidumbre que se viene produciendo también a nivel global frente a la revolución tecnológica y su impacto, especialmente en el mundo del trabajo, que empieza a dejar evidentemente expuestos a muchos trabajadores, particularmente en el mundo de la pospandemia. En cuarto término, el tema de la corrupción. Cada vez son más las democracias con un alto nivel de corrupción, mucha de ella corrupción percibida, pero con efectos reales. Y finalmente, la masificación de los procesos de desinformación. Recordemos que la desinformación existe desde que la información misma existe, las noticias falsas existen desde que las noticias mismas existen, pero las redes sociales se han convertido en una caja de resonancia que ha amplificado el efecto de todos estos procesos. El efecto más perverso que ha tenido todos estos factores que explican el deterioro de una serie de variables asociadas a la democracia es precisamente la erosión de la desconfianza ciudadana en las instituciones. De acuerdo al informe de IDEA, y cito textualmente, no ha habido un momento en la historia moderna, o por lo menos desde la década de los 30 del siglo anterior, en que se haya cuestionado más el valor, la viabilidad y el futuro de la democracia. En América Latina, ya hoy quienes predominan son los ciudadanos indiferentes, es decir, aquellos que expresan decir o que dicen que les da igual si están viviendo en una democracia o en una autocracia. La caída en el apoyo a la democracia en nuestros países pasó de un 60% que la apoyaba a inicios de la década del presente siglo a prácticamente un 40% al día de hoy. Esto, a su vez, también explica el alarmante crecimiento del populismo, de la retórica y comportamientos autoritarios en el liderazgo político, que sabemos son precisamente liderazgos con muy pocas o débiles convicciones democráticas y un enorme desprecio por las instituciones de la democracia. De manera que básicamente lo que tenemos es un cuadro complejo, y cierro diciendo, porque ya más bien me pasé, que algo que tiene de particular los procesos de desmocratización que estamos, de los que estamos siendo testigos en estos tiempos frente a otros procesos del pasado, es que estos retrocesos democráticos ocurren desde el interior del sistema democrático mismo, a través de reformas legislativas, muchas veces constitucionales, decisiones políticas, muchas veces avaladas por las mayorías, mediante procesos referenciales, y sin ningún tipo de eufemismo. Es decir, son golpes de Estado que se gestan a la luz del día y en cámara lenta. Es cierto que no se dan en un solo acto mediante azonadas militares, sino en procesos continuos, pero con las mismas consecuencias que se han vivido ahí, en donde los golpes militares en el pasado mataron las democracias de muchos de nuestros países. De manera que son momentos complejos, de gran desafío para muchas instituciones democráticas, pero ciertamente también para el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Chinchilla. Agradecemos su participación y sabemos que tiene restricciones de tiempo y tiene que retirarse para otro evento. Por eso voy a aprovechar y le haré la pregunta que tenemos prevista para usted. Y la pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son los riesgos y oportunidades que ha supuesto la pandemia para la democracia y el Estado de Derecho? Bueno, la pandemia encuentra a las democracias ya con algunas precondiciones para
utilizar un poco la jerga sanitaria, con algunas precondiciones que la hacían especialmente vulnerable a los estados de emergencia a los que ha obligado la pandemia. Toda la adopción, esta parafernalia de decisiones que han tomado muchísimos gobiernos, concentrando potestades en manos de los poderes ejecutivos, con medidas de excepción, en muchos casos arrinconando el criterio de los poderes judiciales, de los órganos de control, eliminando los cuestionamientos de la prensa, no son más que alertas de cómo podría quedar la salud de la democracia en la era post-pandemia. De manera que sí hay graves advertencias en relación con esto. Si a eso agregamos que la pandemia es además un acelerador de las tensiones sociales y que vamos a ver una intensificación de las protestas sociales que ya de por sí venían desde antes creciendo en el mundo, podríamos en consecuencia tener la tentación de fortalecer las respuestas autoritarias ante estas demandas ciudadanas. ¿Qué hacer frente a esto? Pues básicamente lo que se aconseja es, en la medida en que ya vamos saliendo de estas situaciones gracias a las vacunas, etcétera, dejar atrás lo antes posible las medidas de excepción. Y en esto los poderes judiciales tendrán un papel muy protagónico en los escenarios que vienen. Número 2, tratar de terminar de gestionar las crisis en el marco de medidas transparentes, con mucha o la mayor cantidad de integridad posible, y finalmente que las estrategias de recuperación sean socialmente inclusivas y que procuren también la participación de diversos actores sociales. 1.000.000 de gracias, expresidenta. Ha hecho lucir este foro con su presencia y nuevamente le damos las gracias. Continuamos en el orden del derecho de palabra con la intervención del doctor Juan Carlos Esguerra, académico numerario de la Academia de Jurisprudencia de Colombia, exministro de Justicia, exministro de la Defensa, exconstituyentista y también profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia. Adelante, doctor Esguerra, tiene usted el derecho de palabra. Muchas gracias. Quiero comenzar por expresar mi agradecimiento muy sincero a la World Jurist Association por conducto del doctor Javier Cremades, a la Academia de Ciencias Sociales y Políticas Sociales de Venezuela, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia por conducto de sus presidentes, los doctores Romero Musi y Trujillo Muñoz, por esta invitación muy honrosa para mí y muy satisfactoria a participar en este panel de esta mañana, en donde además he tenido la oportunidad de enriquecerme con, y lo que falta, con las palabras de quienes me han antecedido y quienes habrán de seguirme en el uso de la palabra en la mañana de hoy. Bien, el doctor Bruber Carías ha destacado, y además de él, otros de los oradores, la situación que se vive en Venezuela por cuenta de la relación de militares y el Estado de Derecho. Se han tomado el Estado de Derecho, se lo ha tomado la fuerza pública. Han destacado también quienes me han antecedido en el uso de la palabra lo que se vive en Myanmar, lo que se vive en Nicaragua, y si nos adentráramos en el tema, tendríamos que concluir que prácticamente no hay país alguno que no haya tenido algún momento de una situación más o menos semejante, particularmente en el caso de América Latina, en donde por cuenta del caudillismo y del militarismo desde los tiempos de la independencia se instituyó la posibilidad repetida de que los militares se hicieran con el poder y lo ejercieran al margen del Estado de Derecho. Eso, por supuesto, llevaría a la primera idea, que sería la de decir, es que resulta que la fuerza pública, la fuerza militar, los ejércitos, como se los llama en términos genéricos,
constituyen la negación misma del Estado de Derecho y por consiguiente, pues sería ideal para que se pueda pensar en volver por los fueros del Estado de Derecho que ellos desaparecieran. Fue curiosamente una inquietud que se planteó desde comienzos del constitucionalismo moderno. Hay varios de los escritos que se hicieron con el nombre de cartas o papeles federalistas en 1787 por 3 célebres constituyentes de entonces para explicar y vender en el buen sentido de la palabra la constitución que acababa de elaborar el Congreso Constituyente de Filadelfia para efectos de hablar de este tema: ejércitos o fuerzas militares y constitución o Estado de Derecho. Hamilton le dedicó varios de sus escritos en esos papeles federales a este tema. Sostenía, y con él el grupo de los que se llamaron federalistas, que era indispensable para la existencia y la subsistencia de un Estado de Derecho, de una constitución, de un régimen nuevo, que hubiera unos standing armies, lo llamó, es decir, unos ejércitos que estuvieran en pie, unos ejércitos permanentes. Los opositores, los antifederalistas, sostenían que allí se sembraba el riesgo de que ocurrieran cosas como las que hemos descrito, que han venido ocurriendo y siguen ocurriendo en el mundo entero. Unos ejércitos que se toman el poder, unos ejércitos que terminan en el gobierno, bien porque el gobierno es ejercido directamente por ellos o es ejercido en nombre de ellos o es ejercido con su participación, y por consiguiente que eso resultaba inaceptable. Al final prevaleció la tesis que, en mi opinión, tiene que prevalecer, de que no puede no tenerse una fuerza pública en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho necesita indispensablemente de la existencia de una fuerza pública para el cumplimiento de varios de sus cometidos fundamentales. El primero, la defensa de sus fronteras frente al riesgo de invasiones o de ataques que provengan del exterior, y que naturalmente implican que el Estado tiene que estar en condiciones de poder defenderse de ese riesgo, de los riesgos que vengan de afuera, para efectos de mantener su integridad territorial y su soberanía política. Ello es perfectamente evidente. En segundo lugar, defenderla de controlar las insurrecciones internas, es decir, mantener el orden público y mantener al mismo tiempo la seguridad interior a través de fuerzas armadas que ordinariamente para esos efectos son tareas que cumple la policía, que es parte de la Fuerza Armada y que tiene el deber de mantener, de ejercer la fuerza en cuanto sea necesario para el cumplimiento de esas tareas. Al mismo tiempo, es indispensable también la existencia de la fuerza para efectos de que el propio Estado de Derecho se cumpla, es decir, el imperio de la ley sea una realidad y no sea simplemente una quimera. El imperio de la ley requiere de la fuerza para efectos de poder mantenerse, porque la sola coercibilidad de las leyes, el solo respeto que ellas inspiran, evidentemente no es suficiente para esos fines. Ahora, ¿debe existir una fuerza armada? No cabe de ello la menor duda. Pero una fuerza armada que se inmiscuya en las tareas del ejército, que esté participando o inclusive, del gobierno, y que esté participando o metida en ello, por supuesto la respuesta es negativa. Lo señaló en algún momento en un celebérrimo discurso el presidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, recién elegido para comenzar los periodos presidenciales que se llamaron del Frente Nacional, luego de que se derrocara la dictadura militar del general Rojas Pinilla en 1957. Él pronunció un discurso muy célebre ante las fuerzas militares en mayo de 1958, en donde dijo: es que tienen que mantenerse separadas del gobierno las fuerzas militares y la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque su construcción, su definición es distintísima de la definición del gobierno. En la Fuerza Armada prevalecen, por supuesto, los términos mandar y obedecer, los términos disciplina, los términos no discusión, los términos aceptar aquello que viene de arriba, que son la negación de aquello que
constituye las características propias del funcionamiento del gobierno en un Estado de Derecho. El gobierno en un Estado de Derecho debe darse sobre la base de la discusión, debe darse sobre la base de la controversia, sobre la base del debate, sobre la base de que haya gobierno y de que haya oposición. En la fuerza pública eso resulta inaceptable. La fuerza pública tiene que tener una unidad absolutamente monolítica, una unidad de mando absolutamente monolítica que constituye de nuevo la negación del funcionamiento del Estado de Derecho. De modo que es perfectamente claro que al final debe concluirse en la necesidad indispensable de la existencia de una fuerza armada, de la fuerza, una fuerza pública del Estado de Derecho, que además, como dicen la Constitución colombiana y la Constitución venezolana, que conocen de experiencias de ese tipo, una fuerza armada que no debe ser deliberante, dice la Constitución colombiana. La Constitución venezolana habla de sin militancia política. No pueden inmiscuirse en las tareas de la política. Repito, utilizando las palabras de Lleras Camargo, ni las Fuerzas Armadas pueden gobernar, ni puede gobernarse en nombre de las Fuerzas Armadas. Ello constituye un imposible, y lo decía también Lleras Camargo, un imposible físico, un imposible filosófico y además un imposible moral. Para atenerme al tiempo señalado, con esto termino. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al doctor Esguerra por su muy clara precisión sobre el tema del militarismo en Iberoamérica. Quiero darle ahora el derecho de palabra al doctor Carlos Navarro, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, director del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores de la Universidad Santo Tomás y presidente de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Nicaragua, quien va a disertar sobre los temas del autoritarismo con especial referencia al caso nicaragüense. Tiene entonces, doctor Navarro, usted el derecho de palabra. Adelante. Muchas gracias a todos los panelistas y a la organización World Law, presidida por el doctor Javier Cremades. El autoritarismo no es un fenómeno nuevo en América Latina. Una breve ojeada a la literatura que existe desde los años 60 en América Latina, se puede observar que se ha definido con los adjetivos de autoritarismo dependiente, burocrático, corporativo, fascista, bonapartista, militarista, estado policial o estado corporativo. En el siglo XIX y el siglo XX ha sido el caudillismo y el militarismo los rasgos esenciales de la vida política de la región centroamericana, y a esto se le ha denominado autoritarismo. En el siglo XIX, lógicamente, con la Constitución aprobada, la Constitución Federal de 1824, se creó la ilusión de que calcando imperfectamente la Constitución de los Estados Unidos, nosotros podíamos llegar a la modernidad. Por lo tanto, se creó una superestructura basada en una cantidad de derechos y principios del justnaturalismo sobre una base de una historia colonial. Por lo tanto, ese desajuste entre lo que queríamos ser y lo que éramos creó unas guerras civiles y los proyectos modernizadores de los caudillos quedaron frustrados. La democracia en Centroamérica, con excepción de Costa Rica, no ha sido más que una planta exótica que ha esperado dar su fruto durante aproximadamente 2 siglos. Sin embargo, el militarismo y el autoritarismo es el producto, no es más que el producto que donde predomina la hacienda y la exportación de un sistema agrario donde existe como factores determinantes un clientelismo político, un spoil system, líderes populistas que incorporan a sectores urbanos multiclasistas, que era la expresión, y un pacto social entre las clases dominantes llamadas oligárquicas para garantizar el dominio de un poder ejecutivo fuerte. En los años 60 y en los años 70 se le dio el adjetivo a este autoritarismo de burocrático, que no era más que un régimen militar y un sistema autoritario de ejercicio del poder. En sí era un sistema excluyente, no democrático, donde los actores principales de este modelo eran por una parte los tecnócratas, los militares
que colaboraban con el capital extranjero. Se eliminó la competencia electoral y se controlaba la participación política, y como política pública era la industrialización que el CEPAL le llamó modelo de sustitución de importaciones. En América Latina y principalmente en Centroamérica, este modelo tiene la capacidad de resistir, tiene la capacidad de mutarse y tiene la capacidad de pervivir y que se desarrolla, crece y se reproduce en sociedades pobres y carentes de tradición democrática. Hoy día, con otro ropaje, estamos ante un nuevo autoritarismo con matices que ahora se le llaman populistas. Los populistas reclaman hacia sí que pertenecen al pueblo, mientras la oposición para ellos carece de legitimidad porque sirven a intereses extranjeros. La mayoría de populistas nacieron con el Foro de San Pablo y se le llamó socialistas del siglo XXI, que apostaron por el proteccionismo, por liderazgo carismático y por rechazar la institucionalidad democrática de los países. Está integrado este populismo, autoritarismo o socialismo del siglo XXI por partidos políticos de izquierda, movimientos, organizaciones sociales, comunitarias, líderes sociales, campesinos, indígenas, movimientos lésbicos o de la diversidad sexual. Este socialismo del siglo XXI podemos decir que crece debido a varias razones, por lo menos en Nicaragua y en Centroamérica. Primero, la desafectación política, o sea, producto en los 90 se dio un proceso en Nicaragua de transición de una guerra hacia un modelo democrático, pero esto produjo un repudio de la ciudadanía hacia los partidos políticos por pertenecer todos los partidos políticos a partidos tradicionalistas. Segundo, dudas sobre el modelo. Si bien partíamos de una crisis de los años 80, fue decepcionante las reformas estructuradas auspiciadas por los organismos internacionales, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que mandaron al desempleo más del 80% de la población y sin oportunidades de ningún tipo. Además de esto, este modelo privatizó la mayoría de empresas y se concentró en pocas manos y hubo poca inversión extranjera. Además, ha sido parte de un fuerte desgaste y descrecimiento en la ciudadanía respecto a los partidos tradicionales. Esto condujo a que el discurso populista autoritario penetrara en las capas de las poblaciones más pobres. El socialismo y el autoritarismo del siglo XXI lo podemos esquematizar de la siguiente manera. Primero, en su estructura de régimen político, hay una falta de competencia electoral, ya que se le ha quitado la personería jurídica a la mayoría de los partidos políticos. Dentro del sistema electoral solamente gana el candidato a presidente que tiene una mayoría simple de votos sin necesidad de alcanzar un porcentaje mínimo. Por lo tanto, no hay segunda vueltas electorales, lo que produce de que el riesgo que una minoría de la población elija a un mandatario sin legitimidad política. Un segundo elemento es de que como no existe una ley de partidos políticos, no existen elecciones primarias, por lo tanto los candidatos son electos por los caudillos de turno. El tercer elemento es que los diputados se eligen por listas cerradas o de plancha, bajo el mecanismo que la población no tiene la oportunidad de elegirlo y dependen directamente del caudillo. No hay posibilidades de candidaturas independientes a los cargos de elección popular. Los partidos políticos que participan en los comicios deben de lograr un umbral del 4% si no se le quita la personalidad jurídica. Además de eso, se le ha quitado últimamente, hace 2 meses se aprobó la ley de agentes extranjeros, que en Nicaragua le llaman la ley Putin, donde se le ha quitado la personalidad jurídica a las organizaciones sin fines de lucro y existe represión porque supuestamente en el discurso sirven a los Estados Unidos y a las agencias de cooperación internacional. Además de eso, otro elemento es la composición de clase y la coalición predominante. Cuando Daniel Ortega llega al poder en el 2006, Hugo Chávez destina prácticamente durante casi 10 años $5.000 millones sin rendir cuenta y se hizo una alianza entre la oligarquía tradicional
y el Frente Sandinista representado por Daniel Ortega Saavedra, lo que produjo una alianza corporativa propia de los gobiernos autoritarios. Este matrimonio duró hasta que terminó la ayuda venezolana, lo que dio como resultado una crisis política en el año 2018, lo que fue reprimida con gran represión. Sin embargo, la base que se benefició de esta ayuda venezolana fue la cúpula militar, la clase política del partido gobernante y el COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada, donde están los grandes monopolios de Nicaragua. El discurso de estos gobiernos autoritarios llamados del socialismo del siglo XXI utilizan un discurso que es en el imaginario colectivo, la solidaridad, el internacionalismo proletario, la lucha de los pueblos indígenas, las luchas por las minorías étnicas. En conclusión, podemos decir que el autoritarismo pervive hasta el día de hoy con diferentes máscaras. En el siglo XIX fue un tipo de autoritarismo que era el militar, el caudillo. En el siglo XX, a través de los dictadores como Anastasio Somoza, y el día de hoy se manifiesta a través de un populismo basado en un sistema militar tecnócrata, excluyente, con un ejecutivo fuerte, un discurso antiimperialista, con incorporación de minorías en el discurso, con un sistema electoral excluyente y una falta de legitimidad de los gobernantes y lo que decían, una deslegalización y una desconstitucionalización de todo el sistema político de Nicaragua. Muchas gracias, le agradezco mucho en esta apretada agenda. Con eso termino y buenos días y buenas tardes a todos y todas los que escuchan y están presentes. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Navarro. Por un tema de tiempo, vamos a iniciar la clausura del evento y le cedo el derecho de palabra a la doctora Marisol Peña, individua número de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Sociales de Chile, expresidenta de la Corte Constitucional de la República de Chile y una amiga muy querida. Adelante, doctor Marisol. Muchas gracias, doctor Romero Musi. Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando. Brevemente, quiero decirles que la mecánica y funcionamiento del Poder Judicial se han visto afectados en los últimos años por el desafío de decidir cuestiones que son fundamentales para el imperio del derecho y la protección de los derechos fundamentales de las personas y de los grupos. Desafortunadamente, la política contingente ha atravesado los muros de los edificios de nuestros tribunales y cortes, procurando inclinar las decisiones jurisdiccionales en función de intereses populistas y coyunturales, totalmente ajenos al bien común y a la consecución de la justicia. De allí que las academias de Derecho y Jurisprudencia de Iberoamérica han considerado que uno de los temas fundamentales a reflexionar en el próximo Congreso Mundial de Juristas es el de la independencia de nuestros tribunales, con miras a fortalecer el Estado de Derecho en cada uno de nuestros países. Así, en la próxima Opening Session a celebrarse en la ciudad de Córdoba, Argentina, en junio de este año y siempre en forma virtual, nos volveremos a reunir con destacados juristas para examinar los problemas que rodean el nombramiento de los magistrados de nuestros estados, las condiciones profesionales y personales que requiere el desempeño de la judicatura, su régimen de responsabilidad y ciertamente las formas de control político y jurisdiccional sobre ella. De esta forma, los dejamos cordialmente invitados a la sesión de junio en Córdoba para escuchar el fruto del trabajo desarrollado por el subgrupo que integran las Academias de Derecho y Jurisprudencia de Córdoba, Honduras, Bolivia y Chile. Junto con agradecerles su atención, tengo el agrado y el honor de dejar con ustedes para cerrar esta Opening Session virtual de Caracas al doctor Manuel Aragón Reyes, director académico del Congreso Mundial de Juristas.
Bueno, ya creo que vamos a terminar esta tarde muy felices, por lo menos yo. Creo que ha sido una excelente sesión. Por supuesto, no aludo a la mía, a mi intervención, sino a la de los demás, porque han sido todas, efectivamente, quitando la mía, unas excelentes intervenciones. Muestra no solo de la calidad extraordinaria de los intervinientes, sino también de la buena organización con que se ha llevado esta sesión, y por ello felicito de verdad y sinceramente a sus máximos responsables, que han sido don Augusto Trujillo, como presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y don Humberto Romero Muzzi, como presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Esta y la próxima que va a tener lugar y que ya se ha anunciado y que sabemos que se va a celebrar y que va a ser un éxito en Córdoba, Argentina, es la consecuencia de una relación entre las academias iberoamericanas de jurisprudencia que llevamos alentando y organizando ya, si no recuerdo mal, los presentes seguro que sí lo confirma, desde finales del verano pasado. Creo que ha salido muy bien. Y ha puesto de manifiesto algo que es necesario cada día repetir. No hay contradicción, no puede haberla entre Estado de Derecho y democracia. Sin Estado de Derecho no puede haber democracia, es decir, no puede haber democracia garantizada. Y sin democracia el Estado de Derecho no tendría validez o legitimidad. Sin Estado de Derecho no hay derechos, no hay libertades, no hay derechos de igualdad, porque no hay un cumplimiento de las reglas constitucionales y legales que los protegen. Y los protege porque sin independencia judicial no hay Estado de Derecho. Y eso creo que esta tarde ha quedado muy claro, no para nosotros mismos que lo tenemos muy claro, sino para todos aquellos que nos puedan ver y oír. Esa es nuestra obligación. Yo no quiero destacar a ninguno de los que han participado, pero solo me voy a referir a lo que ha honrado con su presencia y su palabra esta tarde en nuestra reunión la señora presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. A mí me ha producido, la verdad, un orgullo como partícipe y, si quieren ustedes, como director académico del Congreso, esa participación. Dijo al comienzo de su intervención nuestro presidente, don Javier Cremades. Esa es nuestra obligación como jurista. Nuestra obligación como jurista es proteger el Estado de Derecho, denunciar sus desvalimientos, tiene, incluso en países, como se ha dicho, donde hay una constitución democrática y de derecho, pero que está sufriendo en los últimos tiempos algunas erosiones. Y, por supuesto, denunciar vivamente y contribuir con nuestra palabra, con nuestros escritos y con nuestras acciones como juristas, denunciar las situaciones de auténtico y absoluto falseamiento del Estado de Derecho, como ocurre desgraciadamente en otros lugares del mundo y específicamente, y lo siento, en la nación en la que hoy se está desarrollando esta opening session. Así es que no tengo más que decir, porque además se ha hecho muy tarde. Y solo que auguro mucho éxito a la siguiente sesión de las Academias Iberoamericanas. Y, por supuesto, espero que nos veamos todos. Bueno, espero que nos veamos telemáticamente en la sesión de julio, ya lo ha avisado el presidente, del 5 de julio de este año, que es la presentación general del Congreso, aparte de que tiene un tema importante a debatir. Y al final nos veamos en Colombia en diciembre, en el Congreso ya magno del que todas estas opening sessions han venido sirviendo como precursoras, allanando el camino, desbrozando el camino, ayudando a un Congreso continuo que va a tener su clausura final
en Colombia en diciembre del 2012. Muchas gracias a todos y mis felicidades. Ha quedado, creo, y lo repito, una espléndida sesión. Y ya terminamos entonces la reunión, porque se nos ha hecho un poco tarde, pero por mí yo hubiera seguido mucho rato más, pero tenemos un marco horario que debemos de respetar por asuntos técnicos ineludibles. Así es que buenas tardes desde España, buenos días a ustedes, y ya saben que me tienen con ustedes a su absoluta disposición como hasta ahora. Y nada más, señor presidente, señor don Javier Cremades, creo que puede sentirse orgulloso de esta opening session que las academias iberoamericanas de jurisprudencia han organizado. Nada más. Hasta siempre o hasta dentro de muy poco tiempo. Muchísimas gracias. Adiós.